La lectura creo que es bastante contundente, es una lectura pesimista por todas las violaciones a los derechos humanos, a los derechos civiles, al debido proceso. Estamos ante una situación inédita para Estados Unidos, un presidente autoritario. Nosotros aquí en el Ecuador, en Latinoamérica, ya prácticamente estamos acostumbrados, ¿no? Que un presidente haga y deshaga la Constitución, que no obedezca a los jueces, que viole la ley. En Estados Unidos no se miraba eso. Entonces, llegar un presidente como Trump, que ya tuvo una experiencia previa, que ya probó lo que son las mieles del poder, y luego tener un segundo mandato bajo las circunstancias que él llegó hasta la presidencia, cargos por abusos sexuales, cargos por haber pagado prostitutas, cargos por haber evadido impuestos, y aún así lo eligieron. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Principalmente cuando él también tuvo una propuesta de políticas antimigrantes muy potente y que sigue siendo uno de los pilares de su política interna en Estados Unidos, y en donde hemos visto día a día en el desarrollo ya de esta política violaciones al debido proceso, prácticamente una cacería de migrantes, cuando en realidad lo que él dijo fue que querían expulsar a todos los migrantes indocumentados, que eran criminales, que eran asesinos, que eran traficantes, lo peor de lo peor. Pero, ¿cómo tú explicas entonces de que estén deteniendo a los niños? De que estén deteniendo a jovencitos, de que estén deteniendo a los que lavan los platos, a los que están trabajando en los restaurantes, a los que limpian en las casas, en los hoteles? ¿Que son terroristas acaso? Esa clase de retórica política que él presentó ha provocado el levantamiento de personas. Ya no son solamente los migrantes que están protestando por la violación de sus derechos. Ahora también es la ciudadanía que ve con asombro y también con un alto grado de interés participar en esta clase de protestas, porque si nosotros vimos hace unos días que subyugaron a un senador de Estados Unidos por querer hacer una pregunta a la secretaria de Seguridad Nacional, del cual depende Inmigración, y le agarran a un senador de Estados Unidos y lo ponen de rodillas y luego lo esposan. ¿Qué se puede esperar del Juan, del Manuel que están trabajando en construcción? Les violentan todos sus derechos. Entonces es una situación extremadamente complicada en Estados Unidos. La otra parte que vemos, por ejemplo, hay negocios que tienen a muchos migrantes trabajando. Incluso veíamos que, por ejemplo, cuando empezó esta ola de buscar a las personas y hacerlos que vayan hasta sus países de origen, había negocios incluso que no podían operar, que estaban improductivos. Hoy estamos hablando, por ejemplo, qué pasa en el área del campo. La gente ha dicho en los Estados Unidos que se van a quedar sin producción. O sea, hay un problema social también para el propio estadounidense por la capacidad de tener mano de obra en sus trabajos, que esto es la otra parte. ¿Cómo está viendo el estadounidense esto? Mira, no es solamente el impacto económico que tiene la migración dentro de Estados Unidos, porque es un impacto económico importante. Hay industrias enteras que dependen de la mano de obra barata, lo que tú decías, la agricultura, hotelería, hostelería, las áreas de limpieza, la gran mayoría trabajada por migrantes, las cocinas, los lavaplatos. Claro, los restaurantes. Claro, el tema del mantenimiento de las casas, de los edificios. La gran mayoría trabajos peligrosos que no quieren hacer los norteamericanos. El área de construcción mismo. Nosotros miramos cómo había enredadas en la Florida, en donde llegó migración y se llevaron a más de 100 migrantes, y ahora no hay quien termine esa obra. ¿Por qué? Porque los nuevos contratados ya no cobran lo mismo, y luego tú les ves parados con el celular en la mano, disque trabajando en la construcción. Entonces, esa clase de cosas, más la constante supervisión de sus supervisores, por así decirlo, no les hace o no les da la posibilidad de terminar sus trabajos a tiempo, y provoca muchos problemas en la entrega de estas construcciones. Solamente hablando del tema de construcción. Ahora, en el tema de hospitales, en el tema el presidente Trump ha dicho que va a bajarle la presión
en el área de turismo, en el área de la construcción, en el área de los restaurantes. Está bien, sí, me parece, pero no es lo justo. Lo justo sería que a todos los migrantes indocumentados se les dé la oportunidad para salir de las sombras y tener una vida digna. ¿Qué apreciación también tienes? Recuerda que contigo habíamos hablado también en varios reportajes que hicimos sobre la cantidad de gente que llegaba por el Darién y todo esto. ¿Ha disminuido ya la cantidad de migrantes que de manera irregular ingresaban a los Estados Unidos y que ya en el fondo veías vos olas y mareas de gente que entraban a la fuerza a los Estados Unidos? Sí, mira, yo creo que todas las políticas restrictivas en su momento funcionan. Aquí funcionó el tema de los radares, ¿Cómo no? acordemos, ¿no? Funcionó y después se vio el abuso. Igual funcionó con el tema de los ingresos. ¿Qué pasa? Que ahora mismo tenemos las fronteras abiertas. Eso lo empezó el presidente Biden y en la última etapa de su presidencia, y luego lo continuó el presidente Trump. Ha bajado, pero obvio, si te cierran las fronteras, no va a haber ese flujo que había anteriormente. Sin embargo, eso no significa que se ha detenido la migración. Siguen entrando los migrantes por diferentes áreas, por diferentes puntos, porque la gente sigue buscando oportunidades para salir de la pobreza, del desempleo, de la seguridad. Y te digo, las políticas restrictivas funcionan recordando, por ejemplo, que los ecuatorianos íbamos a México sin necesidad de visa. Y fueron miles y miles y miles de ecuatorianos hasta que México dijo, oye, ¿qué está pasando? Y ellos automáticamente pusieron una política restrictiva. ¡Boom! Visa México. Ese año teníamos más de 90,000 ecuatorianos que ingresaban por México hacia Estados Unidos, más de 90,000. El siguiente año ponen la visa a México y baja a 14,000. ¿Funciona? Claro. Pero después no hubo política pública, ni de México ni de Estados Unidos, para mantener esos números de migrantes hacia abajo. ¿Y qué pasó? Que le dieron un año a los coyoteros, le dieron un año a los grupos de delincuencia organizada para buscar nuevas rutas, para ver por dónde van. Al año, ¿qué pasó? 115,000, bajó otra vez de 14,000, subió a 115,000 ecuatorianos que fueron detenidos, expulsados y deportados. Entonces, ¿detiene la visa? No. ¿Cómo es que saltó de 14,000 a 115,000? Si todavía hasta ahora se necesita visa para ir a México, las redes de coyoteros. Entonces ahora mismo está cerrada la frontera de Estados Unidos. Perfecto, está funcionando, así es. Ahora los funcionarios de migración que estaban en las fronteras no tienen qué hacer. El presidente Trump los está cogiendo y los está llevando a diferentes ciudades para que ayuden en las deportaciones. ¿Y qué hace con eso? Deja sin persona las fronteras. O sea, ese juego del gato y el ratón. Vamos a ver cuándo funciona, cuándo no funciona. Y luego está el tema político. Los republicanos que no les da la gana, porque esa es la palabra, discúlpenme la expresión, amigos, no les da la gana de solucionar toda esta problemática migratoria, y eso se llama una reforma migratoria integral, que te dé papeles, que te dé el seguro social, que te dé un permiso de trabajo, que te puedas quedar, que tengas derechos. Tengo esta fea sensación de que tanto los republicanos como los demócratas, que ambos han tratado de poner una reforma migratoria y que ambos se han opuesto en su momento, simplemente quieren tener sus 10, 15 millones de nuevos esclavos, explotándoles, pagándoles lo mínimo, sin derechos, y entonces ahí sí, siga la fiesta, empresas siguen y siguen y siguen generando ingresos. ¿Cómo ha estado el tema o cómo ves la parte económica? Repercusiones para Ecuador las hemos vivido con mucha fuerza. Se bajaron las remesas que huyan acá a la ciudad de Cuenca, para ser específicos aquí en la provincia de La Suaya, nuestro sector. Estados Unidos también debe haber tenido una contracción económica bastante fuerte. De hecho, muchos industriales reclamaron al señor Trump que las situaciones se ponían complicadas, incluso para el mismo empresario norteamericano. Bueno, mira, han habido un récord de remesas en Ecuador. El año anterior tuvimos más de 6.400 millones de remesas, un récord. Y el Azuay Cuenca recibe más de 1.000 millones de dólares. Cuenca Ahora, específicamente. Cuenca específicamente. 1.000 millones. Más de 1.000 millones de dólares en remesas. Cuenca. O sea, hablando en porcentaje de todo lo que viene, es altísimo lo que recibe. Son números gigantescos. Hay aquí industrias que no generan esa clase de ingresos
sin impuestos al fisco, a la ciudad mismo. Gualaceo recibe más de 80 millones, Paute 30 millones, Chordelé 16 millones. O sea, es dinero que, en primer lugar, las autoridades no han hecho nada para recibirlo, ¿sí? Y sigue llegando. Y esa plata, ¿qué hace? Reactiva toda la economía local, el ecosistema local de la tiendita, del que vende el pan, del que vende el sombrero, del que vende la ropa, todo se financia de eso, porque no existen industrias. No existe una actividad económica que pueda representar. Entonces, las remesas de los migrantes ayudan a mantener a las economías locales. Pero aquí la pregunta es, ¿qué hacemos para ayudar? Nosotros, por ejemplo, Rubén, estuvimos en una reunión con la Cancillería, con la señora Canciller en Nueva York. Nos invitaron a una rueda de trabajo, a un panel. Habíamos muchas personas y le presentamos un proyecto a la señora Canciller en sus manos. Y le dijimos le pedimos al señor presidente que se cree un programa de préstamos con intereses en beneficio de los migrantes. Así como prestan a los agricultores y les prestan a intereses que son más bajos que el mercado, se debería también hacer lo mismo para que los migrantes puedan tener dinero y poder contratar un abogado, porque ese es el problema de fondo. Hay mucha ayuda pro bono, se llama, gratuita, de abogados de migración que dice, sí, yo soy abogado, soy un abogado pro bono y te ayudo gratuitamente, sí. El consulado ha hecho eventos con abogados de migración pro bono, gratuitos, pero lo que les dicen es, bueno, el tema del asilo funciona así, paso 1, 2, 3, 4, ok, ahora tienes que ir a hacerlo. Y ese es el problema, que cuando el migrante tiene que ir a buscar su propio abogado, por más interés, por más buenas intenciones que tengas del consulado, no lo representan personalmente y tiene que contratar un abogado particular para que lo acompañe, para que lo defienda, para que se presente pruebas. Eso, mi estimado Rubén, ya es muy costoso eso. Claro, un abogado te cuesta $300 la hora. Uy. Un proceso de asilo, por ejemplo, el más sencillo, está entre 5 a 7 mil dólares dependiendo del estado. Nueva York es más caro que Delaware, por ejemplo, ¿verdad? Por el número de personas que viven en la ciudad, por el grado de dificultad que eso genera. Entonces, tú tienes una persona que se fue por la frontera, que dejó el terreno de mamita, la casa de papá, hipotecando, pidiendo el préstamo a la cooperativa, el préstamo a quien sea, diciendo que es para un préstamo productivo y total es para pagar el viaje. Y entonces tienes esa situación en donde no tienen papeles, no tienen permiso de trabajo, no tienen un seguro social y luego están endeudados. Tienes que sobrevivir. Y encima de eso quieres arreglar la situación y te sale un abogado que te cuesta 5 o 7 mil. No es que son malos los abogados, eso es lo que cuesta. Entonces, si tú no tienes alguien que te dé una mano, entonces, ¿qué va a pasar? De que es muy posible de que todos esos ecuatorianos que quizás sí califican para un asilo, sí califican para un beneficio migratorio, terminan siendo deportados por falta de cusque. ¿Cuál es la situación, Guadices? ¿Qué tiene que hacer para calificar para un asilo? ¿Qué condición debe tener para calificar para un asilo? Mira, las dos principales son o que seas víctima o que seas perseguido. Y entre esos dos puntos principales existe un abanico grande. Víctima de violencia. A la mujer que aquí el marido le pegaba, casi le mata y tiene fotos, tienes que demostrar. Yo siempre digo que el solicitar asilo es lo más fácil. Demostrar que te mereces el asilo es el trabajo. Eso es lo que hacen los abogados. Nosotros hemos visto con mucha pena que hay notarios inescrupulosos, allá eso es ilegal, notarios llenan papeles, tinterillos, que te cobran $500 y ya te llenan, sí, te ayudaron con el papel, te ayudaron para recibir los documentos, te llega el social, te llega el permiso de trabajo y desaparecen. Y después te empiezan las notificaciones de la corte. Venga a la corte y tráigame las pruebas. Nosotros nos hemos dado con clientes, con personas que no saben ni lo que han puesto en la solicitud de asilo. Entonces, todos esos trámites, ahora ya no cuesta 5,000, ahora te cuesta 8,000.
o 10.000. ¿Por qué? Porque mentiste en la aplicación. Y ahora el abogado tiene que asumir un nuevo rol, no solamente de ayudarte a conseguir el asilo, sino también de demostrar que fuiste engañado por un llenapapeles. Entonces hay que hacer las cosas bien. ¿Víctima o perseguido? Yo soy perseguido político, sí, a mí me persigue el alcalde. ¿Por qué? Porque soy un defensor del agua. Y cuando iba a defender el agua me caían a palos. Y mire lo que me rompieron la cabeza. ¿Tienes pruebas? ¿Hiciste las denuncias a la fiscalía? ¿Te llevaron al hospital? ¿Dónde está el informe médico? ¿Qué pasó con el informe psicológico? ¿Dónde están los informes periciales? La policía. ¿Sí me hago entender? Claro. Necesitas tener una carpeta de pruebas. Eso falta, eso cuesta. Entonces, muchos ecuatorianos me dicen, no, pero los ecuatorianos no califican para el asilo porque son ecuatorianos. Totalmente falso, porque no es por nacionalidad, es por condiciones personales. Nosotros hemos visto que dicen, sí, no, yo me voy de Ecuador y pido asilo porque estaba siendo vacunado. Ok, bueno, aquí en el Ecuador hay millones de personas que están en esa situación. Yo tengo miedo de los lobos, tengo miedo de los choneros que me maten. Bueno, así está todo el mundo. Entonces, no te dan el asilo porque tienes miedo. Tienes que ser víctima o perseguido. Un homosexual va a la calle y siempre le pegan. Siempre le dan malas palabras, siempre le tratan de hacer algo malo. ¿Por qué? Por su orientación sexual. Califica. Entonces, si tú puedes demostrar esa clase de cosas, entonces ahí sí inicia el proceso del asilo. Y súper importante, Rubén, el momento que tú tienes un proceso de asilo ya en la corte, no te pueden deportar. Y con eso facilitas de que los migrantes se queden en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, que el presidente ayude con estos préstamos. ¿Para qué? Para que los ecuatorianos se queden, que no sean deportados y que a la vez también es de beneficio social nacional, porque las remesas no caerían, pues. Ahora, ¿cómo ves la relación Estado ecuatoriano, Estado norteamericano? Porque han habido acercamientos del presidente y de hecho te he visto a ti en varias reuniones. ¿Cómo ves estas reuniones? Lo veo muy bien, lo veo muy positivo. Nosotros estamos mirando por parte del gobierno norteamericano grandes ayudas en temas de seguridad, en temas de inteligencia, en temas de cooperación. Nos han regalado botes, nos han regalado pertrechos para la policía, para los militares. Me parece muy bien. Están también con una apertura para los temas de exportaciones. Me parece muy bien. Lo que nosotros insistimos desde hace mucho tiempo es que hablen sobre el tema de migrantes en las mesas de negociación. Desde hace muchos años que he tenido el gusto de estar aquí contigo, Rubén, siempre hemos dicho, pongan el tema de migrantes en la mesa, pero la Cancillería, porque así como están haciendo las cosas bien, también hay que decir las cosas que no están bien. La Cancillería ha dicho, el tema de los migrantes es un tema espinoso, eso molesta a Estados Unidos, eso es un tema demasiado sensible, dejemos para la próxima vez. Y entonces pasó todo el gobierno de Correa y no se habló de migrantes. Después vino vino el gobierno de Moreno, sigue siendo un tema espinoso. Viene el tema de Lasso, viene el tema de Noboa, y nadie quiere hablar del tema espinoso que son los migrantes. Entonces, así vamos a pasar toda una vida, y no vamos a tener una parte sólida, bien puesta por parte del Estado ecuatoriano, que debería de una vez por todas decir, bueno, o no vamos a hacer nada por los migrantes, ya, disculpen la expresión, no jodan, o vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí por los migrantes y vamos a luchar por ellos, porque es por ellos que Ecuador está recibiendo bastante plata y que ayuda a la economía nacional. Sinceremos el discurso, pero no nos estén dando la vuelta que sí, que esto, que aquí puse, que no parece, que mañana, que tal vez, no. Hagamos las cosas. ¿Por qué? Porque todavía el Ecuador está verde en esta situación de que vamos a tener un Ecuador seguro, de oportunidades, con educación buena, con servicios básicos. Todavía estamos largo eso, ¿sí? Entonces, y sobre todo, es una crítica constructiva. No es que yo estoy en contra del presidente, esa es la verdad. Y cualquier presidente que venga, nosotros todavía tenemos un largo camino para tener una vida digna de nuestros ciudadanos. Entonces, mi llamado es ese, que el presidente, que sus autoridades, aquí también en Cuenca, y he estado insistiendo en los distintos medios de comunicación del país, hacer un llamado al alcalde, hacer un llamado al prefecto, a que vean el impacto que tienen los migrantes,
y que no es suficiente hacer un parque del migrante o poner la avenida del migrante una calle. No ayuda eso, no ayuda. Nosotros necesitamos que sea una gestión en beneficio de seres humanos. Estamos hablando de vidas, de seres humanos, de familias, de vecinos que necesitan toda esta clase de ayuda. Ojalá que esta sensibilidad se abra en el gobierno y que empiecen en relaciones en las cuales trabajemos mucho más para regularizar las condiciones de los migrantes en los Estados Unidos.